Espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones y estén listos de regreso aquí. Entonces, hoy como el resumen de la clase de ayer, de la semana número 10, pues vamos a ver la segunda parte de lo que viene siendo nuestra unidad, que es el mitos, leyendas y fábulas. Ya habíamos visto lo que es el mitos de la semana 8 y hoy vamos a terminar de ver así de manera muy rápida lo que son las características y uno que otro ejemplo de lo que son las leyendas y las fábulas. Les recuerdo que para esta semana tenemos dos entregas. La entrega que tenemos pendiente de la semana 8, que es el análisis de Popol Vuh, y tenemos una infografía, hashtag, infografía guión cuadro comparativo, que es simplemente pues un cuadro comparativo, pero en un formatito de infografía para que sea más llamativo, sobre lo que es la comparación entre el mito, la leyenda y la fábula, que tienen ahí unos aspectos mínimos a comparar que están en las instrucciones de esta semana, la semana 10. Entonces, entrando con la leyenda. La leyenda, vamos a ver que tiene tres características principales. Una, que su transmisión es oral. Si lo comparamos, por ejemplo, a lo que es el mito y la fábula, aunque el mito tiene un origen oral algunas veces, siempre se va directamente a lo que es la escritura, no un libro necesariamente. Veamos la escritura egipcia, que se escribía directamente en las pirámides o en piedras, pero sin embargo, pero tenemos algunos ejemplos que son, por ejemplo, la Biblia, que son el Corán, que son el mismo Popol Vuh, que son documentos ya escritos, ¿no? De la misma manera, las fábulas, que como están hechas para ser replicadas, también son escritas, siendo esta una de las características principales de lo que son las leyendas, ¿no? Que su origen es oral principalmente. O sea, hay un suceso real, que es otro de sus puntos clave, que está basada en un suceso real que se mezcla con fantasía, ¿no? Entonces pasa algo, atropellan a alguien en cierta carretera, que es un hecho real, y esto se va fantaseando, ¿no? Alguien va contando la historia que se le apareció, que lo vio, entonces ahí se va creando la leyenda de boca en boca. Y pues por último tenemos que tiene un espacio y un tiempo concretos. Tomando el mismo ejemplo, ¿no? En, en el 2005 en la carretera de San Felipe atropellaron a alguien, eh, y se aparece a las 2 de la mañana, que es cuando lo atropellaron, ¿no? Entonces, ahí que tenemos que, primero, pues, esto se va contando de boca en boca, ¿no? No está escrito en un libro, ahí lo contó, entonces tiene su transmisión oral, tiene un espacio en tiempo determinado, que es obviamente el lugar, que sería la carretera San Felipe, y el tiempo, ¿no? Que va a ser en el 2005, ¿no? Entonces, allá tenemos una localización geotemporal del suceso real cuando pasó. Entonces, de ese suceso real se le van agregando cosas fantásticas, apariciones, poseídos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver algunas diferencias ya con lo que viene siendo el mito, ¿no? Que, para empezar, el mito no está localizado en un espacio y tiempo determinados. Muchas veces pasa en el infierno, pasan antes del tiempo, antes de la era de los hombres, pasan cuando no existía nada, eh, pasan en ciertos lugares imaginarios o perdidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una de las principales diferencias, ¿no? Otra sería que en el último, como está basado en hechos reales, eh, un hombre que atropellaron, ¿no? Entonces, aquí los personajes en un principio son personajes humanos o son personajes que se encuentran en la cotidianidad. Claro que después se ponen un poquito más fantasiosas estas historias, pero si las comparamos, por ejemplo, con lo que es el mito, que en el mito tenían que ser héroes heroicos, con características divinas, tenían que ser dioses, seres fantásticos.
o si los comparamos con los personajes de las fábulas, que ahorita vamos a ver que son principalmente animales por su carácter lúdico. Entonces ahí vemos claras diferencias, ¿no? Entre estas tres tipos de narraciones. Obviamente, si tenemos tipos de mitos, también hay unos tipos de fábulas, también tenemos lo que son los tipos de leyendas. Intenté abajito de cada tipo de leyenda está pues una leyenda que corresponde a esa, ¿no? Intenté poner solo leyendas mexicanas o solo leyendas locales, o sea, de aquí de Mexicali, por si a alguno gusta buscarla, ¿no? Las leyendas históricas son leyendas que están dentro de la misma historia de una nación o de una localidad. Aquí pues puse la del árbol vampiro, que es el árbol que se ve aquí a la derecha, ¿no? Es una historia de hace unos 200, 300 años y el árbol hasta la fecha sigue ahí. Entonces entra como una leyenda histórica, pero es una leyenda del pasado que todavía se conserva, ¿no? Se conserva en gran parte porque el árbol todavía sigue ahí, ¿no? Ah, en este árbol, fíjate que hace 300 años se juzgó a un hombre, bla, 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 bla. Las leyendas urbanas, aquí vamos a ver tanto las leyendas urbanas y las rurales juntas, porque aquí son leyendas que influyen por la localización. Las leyendas urbanas obviamente pasan en sitios pues, de la ciudad y las leyendas rurales pasan en los sitios rurales, en los pueblos, en los valles, ¿no? Aquí simplemente se basa por la localización. Aquí pues tenemos la leyenda urbana, que una es de las casas de los tubos, que obviamente es una casa de ¿cómo se llama? De un empresario que se dedicaba a esto, y que su hijo murió y pues se dice que se aparece su hija, ¿no? Que la casa está encantada. Y la otra es una leyenda de aquí, del Valle de Mexicali, para ser más específico, del Valle del Río Guanajuato, que entraría como pasa ahí, se supone, entraría en lo que es una leyenda rural, ¿no? Que es la de la carreta del Río Guanajuato. Luego aquí pasamos a las locales. ¿Cuál es la diferencia entre una local urbana o una histórica a una local? Que las locales están estrechamente a un sitio, ¿no? A una localidad, a algo que pasa directamente en tu texto. Solo pasa aquí y no pasa en otro país, ¿no? O en otra ciudad. Entonces aquí, pues, por ejemplo, ponemos del Conacay, que era un bar, ¿cómo se le un antro de aquí de la zona urbana de Mexicali. Entonces, pues, esa leyenda se atribuye aquí, ¿no? Que en Día de Muertos se suelen aparecer fantasmas ahí. Entonces, esa era una leyenda de una local aquí de Mexicali, ya que esa misma leyenda no pasa en Tijuana, no pasa en Tecate, ¿no? Podemos tener otras leyendas que pasan en multitud, ¿no? Véase La Llorona. La Llorona, las brujas, los nahuales, ¿qué otra? Cierto tipo de fantasmas, hombres lobo, posesiones, eh, cosas invocadas por la Ouija. Todas esas suelen ser leyendas que suelen pasar en varios sitios, ¿no? Sin embargo, esta que solo pasa aquí, solo pasa en ese lugar, es una leyenda local. Las leyendas etiológicas son leyendas que nos dan ciertos orígenes o ciertas características de una zona. Aquí uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí en México serían, por ejemplo, los nahuales, que son un tipo de hechiceros, un tipo de brujos, no sé cómo decirlo, para el lado del sur de México son muy comunes, son muy famosos, digamos así. Son esos tipos de brujos que se transforman en animales. Y pues muchas veces se explican varios sucesos que pasan en esas localidades, sean rurales o urbanas, es, por medio de este tipo de seres, ¿no? Que eh, Don Juan, que es el que cuida las cabras en la noche, se transforma el lobo se transforma en cabra y ahí está en la noche asustando gente, ¿no? Por eso en la noche siempre
siempre hay cuervos ahí en ese lado, ¿no? Eh, ay, perdón. Por eso este tipo de leyendas se basa en explicar el origen de cierta tradición, de cierto miedo, de por qué se evitan ciertas áreas a la noche, ¿no? Las que siguen, igual que, como lo dije con el mito, igual que lo mencioné en la clase ayer, recuerden que estamos viendo todo de manera laica, o sea, totalmente alejado de la religión. Así que les pido de favor, pues que no se sientan ofendidos. Aquí vamos a hablar de manera totalmente laica y pues obviamente vamos a tomar algunas de las más conocidas, que creo que eh, una de las más conocidas para todos es la de son las judio-cristianas o las católicas cristianas. Y aquí pues vamos a tomar la leyenda de Juan Diego, ¿no? Que es Juan Diego, pues era un indígena al que se le mandaba por flores y cuando regresa con la cierta cantidad de flores, al soltarlas frente al cura, pues aparece la imagen de lo que es la Virgen María, ¿no? Entonces, como está basado en cierto hecho real o en cierto hecho que se puede comprobar, pero se le agrega este hecho fantástico, este hecho sobrenatural de una aparición, pues se considera lo que viene siendo una leyenda religiosa, ¿no? En otros ámbitos también se le podría decir, pues, milagro, ¿no? Si nos salimos de lo que viene siendo lo laico, se le puede llamar un milagro. Y por último, el último tipo de leyendas, tenemos las leyendas escatológicas, que recuerden que teníamos lo que eran los mitos que hablaban sobre una destrucción masiva. Aquí las leyendas escatológicas también hablan sobre destinos nefastos. Sin embargo, aquí no a escala global, sino a si incumples ciertas cosas o vas a ciertos lados que hay en una leyenda, te va a pasar algo malo, ¿no? Pues en el monte de X ciudad, si vas en la noche, como se aparecen brujas, pues te van a encontrar y te van a matar, ¿no? Entonces, ahí es una leyenda escatológica que se cuenta que, no sé, brujas, hombres lobo, fantasmas, espíritus, lo que sea, con un destino nefasto para el que ose hacerlo. Entonces, ahí ya sería una leyenda escatológica, ¿no? Como ven, pues son simplemente muy fáciles, solo hay que ver estos ítems basados en hechos reales, que sí tienen un espacio en tiempo determinados, que tienen el cómo se distribuyen. Y la fábula es incluso un poquito más fácil, ya que a diferencia tanto del mito como de la leyenda, estas no están basadas en lo que son hechos reales o explicar un hecho. Como la leyenda está basada en hechos reales y el mito está basado en explicar algo, ¿no? Sin embargo, la fábula no se basa en algo real, sino en algo moral. Se basa en dar una enseñanza. Entonces, esto nos permite cierto juego, ¿no? Con la elaboración de una. De hecho, uno de los primeros ítems es que puede estar escrito tanto en verso como en prosa. ¿Por qué? Porque no hay una regla fija de cómo hacer una. Simplemente es que sea uno entendible, que sea fácil y que sea pegajosa o fácil de memorizar. ¿Por qué? Porque este tipo de escritos está dirigido a niños. Por eso suelen ser breves o suelen tener cierta musicalidad cuando están escritas en verso o suelen ser muy fáciles y divertidas cuando están escritas en prosa. Como les dije, como tiene un carácter moral, buscan dar una moraleja, que es típico de este tipo de escritos, que son las fábulas, que es una enseñanza moral o enseñanza de vida, ¿no? Y pues tenemos algunas características como que sus personajes son principalmente animales o insectos. Tenemos pues el ejemplo de las fábulas de Sopo, ¿no? Que está la de la garza y la cigüeña,
el, el ratoncito que lidera al león, aquí como vemos en la imagen, la de la cigarra y la hormiga, que siempre son animales con ciertas características humanas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la de la cigarra y la hormiga, que la hormiga es trabajadora y la cigarra es floja, y en invierno la cigarra se muere de frío porque no tiene ni casa ni comida, y la hormiga vive súper cómoda ahí porque trabajó mucho para tener todas sus comidas. Y pues que moraleja, pues hay que trabajar duro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se hace esto con animales? O los personajes son principalmente animales o estos tipos de seres. Es para alejarlo un poco del carácter trágico. Por ejemplo, aquí pues se muere la cigarra, ¿no? Para, para no decir que se muere un humano, pues simplemente ponemos un insecto o un animal que ya tenemos un poquito más familiarizado la muerte con ellos. Sin embargo, la enseñanza sí es buena, ¿no? Porque se puede trasplantar lo que viene siendo la humanidad. También el que sean animales lo hace un poquito más didáctico. Entonces, por ese tipo de hechos, las fábulas suelen utilizar personajes animales. Y pues ya sería totalmente lo que vimos, básicamente lo único nuevo, ya que también, como les había mencionado, pues vimos el repaso de lo que viene siendo el mito. Sin embargo, eso ya no lo vamos a ver aquí, porque ya hay un video específicamente hablando de lo que es el mito, ¿no? Espero cualquier tipo de dudas, cualquier tipo de comentarios, ayuda en lo que viene siendo la lectura del libro para los que no lo hayan hecho aún y que tengan dudas con la cronología de por qué los capítulos no están del acomodo de los capítulos, de los nombres de los personajes, cualquier cosa. Recuerden que me pueden ya sea preguntar por el foro dudas, por correo, por el WhatsApp, cualquier duda, siempre estoy al pendiente. A veces tardo un poquito en contestar, pero siempre les contesto. Los veo el siguiente lunes de la semana 10 y les recuerdo, muy, muy, muy importante, voten en lo que viene siendo qué cuentos quieren que trabajemos para la siguiente semana, ya que en base a lo que hayan tenido más votos, es el que vamos a elegir para leer entre todos. Nos vemos, cuídense mucho.